Hola, un saludo a quien esté viendo el video. La idea de este video es hacer la aproximación ILS a la pista 36 del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, Ecuador. Una aproximación que estuvimos discutiendo hace días con el amigo Tonguino en el canal de Discord de Xplane en español. Un saludo muy especial al amigo Tonguino y un saludo pues también a la gente del canal. Eh, la idea de la aproximación es la siguiente: el avión debe seguir el radial 178 del BOR Condorcocha, que es este BOR que se encuentra acá. Se sigue el radial 178 hasta interceptar el radial 253 del BOR Sur, que es este BOR que se encuentra acá. En ese punto se debe hacer un arco DME con referencia siempre a este BOR y posterior a ese arco se debe seguir esta trayectoria para finalmente aterrizar utilizando el ILS de la pista 36. Decir que el procedimiento pues habrá que hacerlo respetando las restricciones de altitud: 10.500 pies, 10.600 pies, 18.000 pies, 18.000 pies, 14.200 y 14.200. Entonces la idea es hacer este procedimiento en el simulador, explicar cómo se hace, pues cuál fue el análisis que se hizo para poder hacer el procedimiento en el simulador. Aclarar también pues que yo no soy piloto, no soy ni youtuber ni nada de esas cosas, entonces pues hago esto más desde mis inquietudes como entusiasta de la simulación y nada más, con la intención también de compartirlo a quien le sirva y pues de pronto de discutirlo si es necesario. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a establecernos en la pista 36 del aeropuerto y vamos a despegar con rumbo 001 con dirección hacia este BOR, que es el BOR norte. En la radio navegación del avión voy a sintonizar la frecuencia 117,4, que es la frecuencia de este BOR, para saber en todo momento en qué distancia se encuentra el avión de la radio ayuda, de tal manera que cuando ya estemos sobre él, hagamos un viraje a izquierda con rumbo 270 con dirección al BOR Condorcocha, que es el BOR que está acá. En ese punto sintonizaremos la radionavegación en 115,3, que es la frecuencia del BOR Condorcocha, de tal manera que cuando nos estemos acercando al BOR configuremos el curso 178, porque es el radial que tenemos que seguir acá en esta trayectoria indicada por la carta, y activemos la función board lock del piloto automático para que el avión se mantenga sobre el radial. Una vez establecido sobre el radial 178, cambiaremos nuevamente a modo heading en 178, de tal manera que se mantenga el avión sobre el radial. En este caso el rumbo 178 y el curso 178 coinciden, entonces podemos llevar el avión en modo heading 178. Ya establecido sobre el radial, ya cambiamos la frecuencia de la radionavegación del avión a la frecuencia 116,8, que es la frecuencia de este BOR, porque es el BOR con el que vamos a empezar a hacer el arco DME y todo este procedimiento de aproximación. También cuando estemos establecidos sobre ese radial, aparte de sintonizar esta frecuencia en la radionavegación, vamos a establecer el curso del avión a 253. 253 porque es el radial que tenemos que interceptar en este punto para empezar a hacer el arco DME. Entonces siempre utilizando la frecuencia del BOR Sur 116,8 para poder interceptar el radial 253, de tal manera que cuando el avión se esté acercando a este radial, la aguja del CDI se centre, esté centrada, y en ese punto pues ya sabemos que cuando la aguja esté centrada debemos empezar el arco DME. Posterior haremos todo el procedimiento de arco con referencia siempre al BOR Sur. Haremos el procedimiento que indica aquí la trayectoria que indica la carta para finalmente aterrizar en la pista 36 utilizando la función de aproximación del piloto automático. En ese punto el rumbo y el curso nos deben coincidir con 001, siempre tomando como referencia este radial. Y ya tendremos sintonizado mucho antes de interceptar el ILS la frecuencia del ILS, que es 109,3. Vamos a estar en todo momento pendientes de este instrumento en el avión por varias razones. Porque primero nos dice qué radioayuda tenemos sintonizada en la radionavegación del avión y nos dice las distancias a las que se encuentra el avión de la respectiva radioayuda.
Además estaremos pendientes de la aguja, de esta aguja que está aquí en color lila, para saber en qué momento hemos interceptado los diferentes radiales que nos interesa. Por ejemplo, cuando estemos acercándonos al BOR Condorcocha, tenemos que tener el curso 178 configurado en el avión de tal manera que la aguja se nos va a ir centrando sobre el radial 178. Lo mismo acá, cuando nos estemos acercando al radial 253, la aguja se nos centrará sobre ese radial y los diferentes radiales que hay que interceptar aquí en el procedimiento de arco. Haremos uso de la función curso para el establecimiento de los cursos indicados por los radiales en todo momento, tanto el radial 178, el radial 253 y los diferentes radiales que vamos a ir interceptando acá en el arco DME. Haremos uso de la función hidden para ajustar los diferentes rumbos en todo momento, tanto en el despegue como en estos virajes y en los diferentes virajes que hay que hacer en el arco para interceptar los diferentes radiales. Haremos uso de la función Borlock para para hacer que el avión, el piloto automático del avión se mantenga, por ejemplo, en este caso sobre el radial 178, y haremos uso de la función de aproximación para interceptar el ILS y posteriormente aterrizar en la pista 36. Ahora, ¿cómo se entra al procedimiento de arco? Ya, dado que este es un arco en el que no se puede entrar con un viraje de 90 grados porque nos dejaría el avión a una dirección que no queremos, en la que no queremos, sería un viraje muy pronunciado, y el viraje que hay que hacer aquí es un viraje muy leve para poder entrar al arco. Entonces, para saber con qué rumbo se entra, mi análisis fue el siguiente. Venimos acá, con rumbo 178 en el avión, sobre el radial 178 del BOR Condorcocha, que es el BOR que se ubica hacia el norte. Venimos con el rumbo 178. En este punto debemos interceptar el radial 253 del BOR sur, que es este BOR que está acá. Y para saber con qué rumbo debo entrar en arco, mi análisis entonces fue el siguiente. Tengo aquí el radial 253 que atraviesa esta trayectoria. Si yo trazo una perpendicular en ese punto sobre el radial 253 en el punto en donde empieza el viraje, noto que ahí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para saber con qué rumbo debo configurar el avión para entrar en la trayectoria adecuada de arco que indica la carta, pues lo que hice fue restar 253 menos 90 y eso me da 163. Quiere decir que en ese punto, cuando ya intercepte el radial 253, debo ajustar el rumbo del avión, el heading del avión, en 163 para entrar en la trayectoria que me indica la carta. ¿Cómo hacemos el arco? El arco lo hago de la siguiente manera y es un análisis propio que yo hago. No sé si es lo indicado, lo correcto, pero es mi análisis, es el que comparto con ustedes. Vengo aquí con el avión sobre el radial 178 y tengo el avión configurado en modo heading 178, siguiendo este radial como ya lo indicamos anteriormente. El primer radial que vamos a interceptar de este BOR es el que tenemos que tener como referencia para hacer todo este procedimiento hasta aterrizar. Entonces, para ello tenemos que configurar el avión en modo heading 178, tener sintonizada la frecuencia de este BOR en la radionavegación 116.8 y tener el curso en 253. ¿Por qué 253? Porque ese va a ser el primer radial que vamos a interceptar. Es decir, para poder interceptar este radial ya debemos traer configurados en este punto, por lo menos antes de llegar, la siguiente configuración: heading en 178 y curso en 253, porque es el primer radial. Cuando la aguja del CDI ya se me esté centrando sobre el radial 253, ahí debo hacer el siguiente ajuste. El siguiente ajuste será para interceptar el radial 243. Vamos a hacer el arco de 10 en 10 radiales para coincidir aquí con la salida del arco en 223. Para poder interceptar este radial, el 243, ¿dónde se debe hacer el ajuste? En el momento en que interceptemos el radial 253, hacemos el ajuste de configuración en el avión de la siguiente manera. Ajustamos el rumbo en 163 con el heading,
Ya sabemos el 163 de dónde sale de restar 253 menos 90, como lo expliqué en la diapositiva anterior. Y debemos establecer el curso en 243, que es el siguiente radial que vamos a interceptar. Cuando el avión venga por acá y la aguja del CDI se nos esté centrando sobre el 243, el siguiente radial que vamos a interceptar será el 233. Para interceptar ese radial, en el momento en que interceptemos el radial 243, hacemos el ajuste número 3. El ajuste número 3 es poner el heading en 153 y el curso en 233, porque es el siguiente radial que vamos a interceptar. Cuando estemos en el radial 233, el siguiente radial a interceptar será el 223. Para interceptar el radial 223, hacemos el ajuste en el momento en que interceptemos el radial 233. En ese momento, cuando la aguja del CDI se nos centre sobre el radial 233, ajustamos con rumbo 143 y curso 223. Una vez establecido sobre el radial 223, que es en ese punto ya se sale del arco, del procedimiento de arco. En ese punto, cuando ya tengamos centrado la aguja del CDI en el radial 223, tenemos que hacer el siguiente ajuste de configuración. Rumbo 030, que es el que nos indica acá la carta, 030, para interceptar radial 210. Finalmente, cuando estemos a 9.7 millas del ILS, ya justo antes de entrar a esta distancia, ya debemos tener sintonizada la frecuencia del ILS en la radionavegación. A 9.7 millas del ILS ya debemos tener configurado el avión con rumbo 001 y radial y curso 001, que es el que nos indica aquí la carta, para finalmente hacer la aproximación final guiándonos por la senda de planeo del ILS. Sin más carreta, pues vamos al avión y hacemos el procedimiento. Muy bien, estamos acá en el aeropuerto de Quito, Ecuador, aeropuerto Mariscal Sucre. Estamos ubicados sobre la cabecera de la pista 36. Llueve un poco y el día está un poco gris aquí en el aeropuerto. Vamos entonces a hacer el procedimiento indicado en la carta, el procedimiento de aproximación ILS-Z a la pista 36. Como ven, el aeropuerto está entre montañas y el aeropuerto se ubica básicamente sobre una meseta. Estamos con el Cibo 737-800 y bueno, sin más rollo, metámonos en cabina. Tenemos configurado el curso 001 del bord norte, que es el bord que nos está indicando esta pantalla. Vamos a seguir ese radial, el rumbo 001 también, que coinciden. Tenemos configuradas aquí las velocidades de ascenso, altitud de crucero, que son 18.000 pies de acuerdo a las cartas. Y aquí en los paneles de radionavegación tenemos sintonizada la frecuencia del VOR norte, la frecuencia del VOR Condorcocha, la frecuencia del VOR sur, que es con el que vamos a hacer el arco, y la frecuencia del ILS. Entonces, sin más rollo, arranquemos este cacharro y vámonos. Para arriba.
Estamos a 5.3 millas del BOR norte. Vamos en ascenso para un 8000 pies y vamos a ajustar el heading a 270 para hacer el viraje cuando estemos sobre el BOR norte. Millas, 10.000 pies. Vamos a apagar estas luces. Seguimos en ascenso. .7 millas del BOR. Podemos empezar el viraje a 270 con rumbo al BOR Condorcocha. Ya podemos aquí cambiar la frecuencia hacia BOR y seleccionar el curso 178, que es el radial que debemos seguir. 78. Activar aquí la función por lock para que el avión no siga ese radial. Ya podemos apagar esto. Bueno, que ya no tenemos lluvia. Aquí esta aguja se nos irá centrando cuando estemos sobre el radial 178 del BOR Condorcocha. Casi llegamos al radial. En ese punto el avión debe empezar el viraje para seguir el radial. Ya estamos también alcanzando altitud de crucero. Bueno, en este caso el crucero va a ser la altitud que nos indica la carta. Ya estamos sobre el radial. El avión se ajustará para interceptarlo. Ya podemos disminuir velocidad a 180 nudos, que es lo que nos indica la carta. Esta aguja nos está indicando que el radial está a la izquierda, entonces vamos a ajustar un poquito el rumbo hacia la izquierda para interceptar el radial, que más o menos por aquí lo podemos ajustar. Vamos a seleccionar ese rumbo para que nos ubiquemos sobre el radial 178 tal cual como indica la carta.
próxima, la restricción de altitud siguiente son 14.200. 14.200 pies. Ladies and gentlemen, we have a passenger Escobar. Passenger Escobar. This is in regards to a special meal. Would you please identify yourself to a flight attendant? Passenger Escobar, please. Vamos a ir haciendo unos pequeños ajustes en el rumbo del avión para ubicarnos sobre el radial. Ya estamos más o menos sobre el radial. Aquí se nos va a ir centrando la aguja. Dejemos que ya el avión haga los pequeños ajustes que tenga que hacer. Cuando estemos sobre el radial vamos a cambiar al VOR Sur 116.8. Estamos ya centrándonos sobre el radial 178. Prácticamente estamos sobre el radial. Ya podemos en este punto ya podemos empezar descenso para 14.200. Estamos ya sobre el radial básicamente. Estamos sobre el radial, vamos a cambiar aquí a modo heading para que continuemos en ese rumbo y vamos entonces a cambiar a la radionavegación 2. Tenemos el BOR-SUR en pantalla. Vamos a seleccionar el radial 253. Perdón, aquí con esto con el mouse es un poco difícil. 253, cuando estemos centrados en ese radial empezaremos el viraje del arco DME, es decir, ya cambiaremos a rumbo 163 como se explicó. Estamos sobre los 14.200 pies. Ya se está empezando a centrar la aguja, por lo que vamos a corregir el rumbo a 163. Bien, ahí podemos ya corregir a 163 para interceptar radial 243.
243, estamos clavados a 9.3 millas, en la carta dice 9 millas, el arco. Se va centrando el radial 243, vamos a corregir rumbo 153. Para radial 233. 233. Se está centrando el radial 233, corregimos rumbo 143. Para 223. Ya podemos configurar la siguiente restricción de altitud, que son 10.500 pies. 10.500 y salimos del arco con rumbo 030. Se centró radial 223 en la aguja. Ahora vámonos con rumbo 030. Radial 210 el que vamos a interceptar en ese rumbo, y ya podemos empezar descenso aquí, a 10.500 pies. Disminuir velocidad para 170 nudos. 030. Estamos ya hoy sobre el radial 210. Seguimos en ese rumbo 030 y seguimos descendiendo para 10.500. Y ya en este punto podemos sintonizar la frecuencia del ILS. Estamos a 16 millas, todavía podemos continuar en ese rumbo. Viento cruzado de 6 nudos. Bastantes nubes, como podemos ver. Cuando estemos a 10 millas vamos a activar la función de aproximación. Estamos a 14.1 millas del localizador. Seguimos descendiendo para 10.500 pies. Prendamos luces. 12.4 millas. Voy a disminuir un poco la velocidad. Otra vez la lluvia. .7 millas. Ya se nos está centrando aquí la aguja, ya podemos activar la función de aproximación del piloto automático para que haga el viraje a 001. Ahí empezó el viraje. Creo que en este punto podemos encender estas luces de landing. Sobre los 10.520 pies.
ya estamos establecidos en el localizador. Vamos a configurar la velocidad de aterrizaje. En cualquier momento debemos estar viendo pista. Vamos a desactivar aquí piloto automático. Y vamos a seguir la senda de planeo. Ahí ya tenemos más o menos la pista a la vista. Terminamos de sacar flaps. Ahora no la liamos en la aterrizada, que siempre aterrizó muy duro, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Aterrizamos un poco duro, pero bueno, tocamos ya tierra. No había corregido el autobrake. Y bueno, hemos tocado tierra un poco duro el aterrizaje, pero bueno. Bueno, finalmente esto es lo que indicaba la carta, la trayectoria que debe seguir el avión con respecto al BOR Condorcocha. Debe seguir el radial 178 para posteriormente hacer el arco DME con respecto al bord sur, para finalmente aterrizar en pista. Entonces, y esto es lo que se hizo durante el vuelo. Despegamos de pista, hicimos el viraje hacia el BOR Condorcocha, que es este BOR que vemos acá. Hicimos el viraje hasta interceptar el radial 178, por aquí veníamos sobre el radial 178, para entrar en el arco DME, para finalmente aproximarnos hacia la pista 36 y aterrizar. A todos muchas gracias por las personas de las que aprendo. Un saludo a todos y disculparme si digo alguna barbaridad, pues esto solamente lo hago desde mi entusiasmo por la simulación. Nada más y hasta la próxima.